Hola, bendiciones a ustedes. Espero que se encuentren bien. Seguimos con la lección del día de hoy, lunes 5 de febrero, titulada Justicia para los oprimidos. Continuamos con nuestro invitado especial, Brian Cepeda, federado de la Zona 11, Asociación Central Dominicana. Bien, Brian. Como la lección de hoy se titula Justicia para los oprimidos, ¿quiénes son esos oprimidos? Muy bien. En la Biblia, especialmente en los Salmos, se utiliza la expresión oprimidos para representar no a una nacionalidad ni a una etnia, sino a todos aquellos que tienen una necesidad y también que no tienen quien defienda su causa. Normalmente podríamos ver pobres, necesitados, son expresiones semejantes, pero los salmistas son cuidadosos, seleccionando sus palabras, al no describir que solo los israelitas. No, es hablando en el contexto mundial. Por eso nosotros podemos llevar ese concepto y llevar esos mismos principios al día de hoy. En aquel tiempo, una viuda, que era una mujer que había dejado la casa de su padre para unirse a su esposo, y luego de un tiempo moría el esposo, quedaba a la merced de la sociedad. No tenía nadie que le proveyera, entonces estaba desfavorecida, por así decirlo. Asimismo, los huérfanos, ya podría ser de guerra, que los padres murieran de causas de enfermedad, los desvalidos también, los que tenían discapacidad, todos ellos eran oprimidos en el sentido de que no tenían un defensor. Pero la hecho se nos muestra cómo Dios tiene especial interés en esas personas. Obviamente Dios defiende su causa. De hecho, en Deuteronomio se explica cómo el pecado hacia esos individuos es mucho más grave y aborrecible para Jehová. También entre ese término de oprimido involucraba también al extranjero, que no era israelita. Entonces, la generosidad que el Señor está pidiendo que muestre el pueblo de Israel, no solamente es entre ellos mismos al prójimo, sino también a todos alrededor. Y ese es el mismo llamado que tenemos nosotros como cristianos. Bien, así es. La lección dice que Dios tiene cuidado y preocupación por la justicia en relación a los diversos grupos de vulnerables, o sea, incluyendo a los pobres, los necesitados, los oprimidos, los huérfanos, las viudas, los viudos y los extranjeros también. Eh, entonces la pregunta es, eh, cuando pensamos en pobres y necesitados, ¿qué hay entre nosotros? O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? Muy bien, esa es una excelente pregunta y de hecho no solamente como cristianos deberíamos hacerla nosotros, sino que también el mundo nos cuestiona por eso. O sea, decimos ser hijos de Dios y Dios se preocupa por estas personas y nos pone a nosotros como sus manos en esta tierra. Entonces, nosotros como cristianos, ¿cuánto en el día pensamos en los pobres? Y ahora, no solamente cuánto pensamos, sino qué hacemos. En la iglesia adventista existe una organización que se llama ADRA, es benéfica para esas personas que no podemos alcanzar, situaciones de crisis, cuando ocurren desastres naturales. Entonces, viene esta organización y nosotros podemos ayudar, pero que nos limitamos ahora nosotros como cristianos a damos el dinero y que ellos resuelvan. Obviamente no, el Señor nos llama en nuestro entorno a estos pobres y necesitados que podemos alcanzar, poder suplir esa necesidad. Orar por esa persona está bien, pero también ¿qué estás haciendo para suplir esa necesidad, ese esfuerzo, para ayudar a esa persona que está en esta situación? Entonces, no solamente dejar que una organización externa o un cierto individuo tome la acción, sino como cristianos estamos llamados a actuar en esta situación. De hecho, Cristo, Jesús, toma el lugar del pobre y el desvalido. Y pone el ejemplo de cuando estuve enfermo y me visitaste, cuando tuve hambre y me diste de comer, sed también, menciona cuando estuvo preso y encarcelado. Entonces, Jehová se identifica con el que está sufriendo. Entonces dice, por cuanto a él se lo hiciste, a mí también me lo hiciste. Pero entonces hay una advertencia para nosotros como cristianos, porque Jehová así mismo dice, al que no me lo hiciste a mí, también a ellos, como perdón, no se lo hiciste a ellos, a mí me lo negaste. Y es desechado esta persona. Entonces, como cristianos, no es un consejo que Dios está dando en esa situación de que debemos ayudar a pobres, sino que es un mandato. Si somos verdaderos hijos de Dios, va a generar esa sensación en nosotros de poder ayudar al pobre,
al desvalido, al huérfano, al necesitado, y debemos también esa necesidad suplirla y actuar como manos de Dios que Bien. somos. Así es, nosotros como cristianos tenemos la obligación de ayudar a esas personas. En muchos salmos, la expresión pobre y necesitado evitan representar a los oprimidos en términos exclusivamente nacionales y religiosos. Entonces, la palabra pobre y necesitado, ¿a qué se limita? O sea, la palabra pobreza. Literal, no solamente a un sentido material, sino también puede ser hasta espiritual, un pobre espiritual, pero también una persona desprotegida, como habías dicho. O sea, una persona que no tiene amparo de ninguna persona en institución, que está a la merced de cualquiera, y entonces su única defensa, su único proveedor es Dios. Entonces Dios, a través de nosotros, suple su necesidad y obviamente muestra y nos da esperanza a nosotros de que Él se preocupa. Entonces, sabiamente no delimitaron esa palabra a hebreos judíos, sino que dejaron abierto ese término para que también nosotros podamos identificar a los pobres y desvalidos en nuestros días. Bien. Cuando estamos sin el Señor, estamos pobres, estamos necesitados. Y cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor nos enriquece. ¿Qué aprendizaje nos da esta lección? Muy bien, como cristianos no solamente estamos llamados a decir, ay, mira, esa persona que por eso, sino también a actuar. Dios nos da un mandato de que seamos sus representantes y podamos suplir necesidad. Dios nos va a rendir cuenta de también lo que nosotros hicimos con esa persona. Tal vez algunos sientan que no es de su interés, pero lo lamento. Si usted dice ser cristiano, ya en su corazón debe haber ese amor al prójimo que lo impulse a actuar. Entonces, como cristianos, la lección nos deja ese mensaje. Debemos actuar y no solamente esperar que otro sea el que supla esta necesidad. Bien, muchas gracias. Eso ha sido todo hoy.